Y bueno, vamos a empezar esta mesa redonda de los grupos STEAM y escuelas oficiales de idiomas. Y bueno, esta mesa redonda se llama Aprendiendo sobre la sostenibilidad y tenemos varios ponentes también, que nos van a, vamos a hacer una especie de debate con una serie de preguntas que nos resultan bastante interesantes y bueno, luego lo difundiremos de la mejor manera. Pasamos a presentar a los ponentes y bueno, desde Valencia nos viene Andrea García, que es profesora de Geografía e Historia desde el 1986 por la Universidad de Valencia. Es licenciada en Geografía e Historia y ella pues da Geografía, Historia empezó en FP y luego pues está ahora en la actualidad en secundaria y en bachillerato. Lleva en Twinning desde el 2017 y ha hecho colaboraciones muy intensas y ella dice que ha aprendido todo lo que sabe gracias a docentes como Elena Pessi, ¿no? Los proyectos se basan en valores tanto de ciudadanía como de medio ambiente. Entonces, y ha dejado una frase ahí que me gustaría que la dijese ella, pero bueno, la he puesto aquí. Dice, piensa que la concienciación y el conocimiento llevan al respeto de todo aquello que nos rodea. Si hay respeto, se intenta cuidar y mantener todo como parte de uno, ¿no? O sea, y luego también tenemos en esta mesa redonda a Julián Sanz, es maestro de educación física e inglés y desarrolla su labor profesional en educación primaria en el Colegio San Gregorio de Aguilar de Campo. Trabaja dentro de la sección bilingüe y entre otras cosas, es coordinador TIC y miembro del equipo de internacionalización del Colegio San Gregorio. Es formador de profesores, por lo cual es un entendido en la materia y en varias vertientes, en varios centros, en centros de profesores de Castilla y León, en el INTEF, y luego un curso de diseño propio que se denomina SG Lab. En el año 2016 fue premiado en la 31ª edición del Premio Giner de los Ríos de la mejora de la calidad de la enseñanza en el Ministerio de Educación y es embajador Twinning desde el año 2024. Participa anualmente porque se sigue todos sus proyectos que han sido galardonados con sellos de calidad nacional y europea y bueno, en el año 2024 fue Premio Nacional de Twinning. Además de ser embajador de Twinning, es embajador Scientist y, bueno, es experto educador en Microsoft Innovación, ¿no? Perdona el inglés, ¿no? Y, bueno, por último, la última reseña que se le puede seguir es autor del blog Mi primer año en la red 21, donde se puede ver tendencias relacionadas, o sea, todo lo relacionado con las TIC y las metodologías activas de aprendizaje. Muy bien, y yo voy a A ver. continuar presentándoos a dos profesoras de Escuela Oficial de Idiomas que actualmente están en el mismo centro, en EOI A Coruña, y que ambas han participado en el proyecto que hoy mismo nos van a presentar y del cual nos van a hablar. Empiezo por Rosa Gloria de Artaza, que será la ponente principal. En este caso, es profesora de inglés, catedrática de EOI, desde 1989 y ha trabajado en varias escuelas oficiales, como en Lugo, Pontevedra, y ahora mismo está en A Coruña. Y en todos los años que lleva de docencia ha tenido siempre como objetivo acompañar al alumnado con cualquiera que sea su objetivo, ya sea con la certificación o ya sea acompañándolo para que mejore su nivel de inglés. Pero es algo que siempre le ha preocupado y le ha gustado. También es una profesora que ha participado activamente en proyectos y diversas movilidades europeas. Y en los cursos 23 y 24, los últimos dos, 24 y 25, colaboró con proyectos de twinning en la escuela de EOI A Coruña. ¿De acuerdo? Y también tenemos pues, a Carmen Fernández, esta vez más como colaboradora, pero también está aquí. Y qué os podría decir, porque ha participado en muchos webinares y para las escuelas oficiales de idiomas es un puntal porque es una de las embajadoras de Twinning desde 2022, pero es que lleva haciendo proyectos de Twinning hace mucho tiempo. Tiene 17, muchos de ellos con sello de calidad. Entonces es una de las profesoras que siempre ha ayudado activamente a muchos docentes de EOI, ¿sí? Es también profesora de inglés en EOI Coruña como Rosa Gloria. Pues eso, esto es un pequeño resumen de los ponentes de hoy
Y creo que ya podemos empezar pues con la mesa redonda, ¿de acuerdo? Voy a lanzar la primera pregunta. No sé si queréis que pongamos la diapositiva ahora, Carmen, Rosa, o un poquito más tarde, después de contestarla. ¿Qué preferís? Como queráis, podéis ponerla ya. Sí, entonces Abel va a proyectar, antes de empezar las preguntas, proyectará la diapositiva de las dos ponentes y después lanzaré la primera pregunta para todos. Si queréis explicar un poco el proyecto del cual hablaréis hoy al contestar vuestras preguntas. Carmen, ¿quieres comenzar tú con la presentación general del proyecto? Sí, bueno, yo tenía una diapositiva que no sé si la tenéis vosotros, si no comparto pantalla. ¿Comparto pantalla? Bueno, yo creo que ya se ve, Carmen. Vemos, Pero esta no es la de Carmen, esta es la mía, que es un poco más específica del tema. De acuerdo. Perdón, pensaba que era la de Carmen también. No se oye, Abel. Sí, yo creo que ella puede compartir. Yo creo que tú puedes compartir, sí. Compártelo, Carmen, perdona. Este se me ha traspapelado. Esta, sí. Vale. Ahí está, ¿verdad? Vale. Sí. Bueno, pues antes de nada, yo quería deciros que agradezco mucho a Rosenda la presentación que me ha hecho. Quería contaros muy brevemente de qué es este proyecto. Bueno, este proyecto es la segunda parte del proyecto Vamos a que se empezó hace 2 años y que tuvimos que dejar de hacer simplemente porque era demasiado ambicioso. Entonces decidimos hacer 2 partes. Entonces, el proyecto del que vamos a hablar retoma otro anterior. Lo que pretendíamos era promover el patrimonio cultural de cada país y en este caso queríamos hacerlo desde el punto de vista de la ropa, del inventario. Las competencias que queríamos activar, que queríamos reforzar en el alumnado, pues eran principalmente la competencia social, la cívica, la intercultural, como no la competencia digital y la alfabetización mediática. También queríamos que se diera cuenta un poco de la importancia de la moda como patrimonio material e inmaterial, la parte lingüística, claro, es la parte de las escuelas, y reforzar la competencia lingüística, no solamente pensando en el inglés, sino también en la propia lengua del alumnado, que era muy diversa. Queríamos también participar en redes escolares europeas. Esto se hizo porque el proyecto se hacía desde el Plan Proxecta, que es una iniciativa de la Consellería de Educación. Cómo no, poner en práctica los hábitos de trabajo colaborativos y también mejorar la práctica profesional. Es decir, también pensábamos en nosotros, porque el proyecto era un intercambio de buenas prácticas. Entonces, queríamos hacer muchísimas cosas, ya lo veis. Bueno, el desarrollo del proyecto os va a contar, Rosa con más calma en qué consistió exactamente, pero lo que queríamos era buscar desde lo propio de cada uno, que tenía que ver con la moda, intentar buscar un vínculo común y, sin embargo, respetar la identidad de cada país o de cada forma de entender la moda. Las actividades que hicimos pues, fueron actividades colaborativas en grupos nacionales y transnacionales, muchas actividades de comunicación, muchos productos en forma de manga, en forma de chile, explorando diversos apartados de la moda. Vamos a contar cuáles eran esos puntos. El impacto que tuvo el proyecto, hicimos un cuestionario al final. Y en este cuestionario teníamos que dijesen qué les había parecido el proyecto. Y la sorpresa fue la respuesta que tuvieron los alumnos. Nos dijeron que habían conocido nuevas herramientas que no conocían y que yo daba por hecho que sí que conocían. También valoraron la colaboración y algunos dijeron que, bueno, que hubo poca interacción directa. Ellos lo que quieren era interacción en forma de videoconferencias. En una escuela de idiomas es difícil de alcanzar por el tema de los horarios con secundaria, que no coinciden. Después hubo temas que les encantaron. Por ejemplo, el tema del medio ambiente sí que les gustó mucho. El tema de la economía, porque exploraron muchísimo el mundo Inditex. De eso podríamos hablar muchísimo.
Aumentó mucho la concienciación ambiental y de protección del medio ambiente, el tema de la sostenibilidad. Eso lo destacan mucho en mi cuestionario final. La moda la acabaron viendo como algo muy diverso y como una forma de expresión muy típica de cada uno. Y después, bueno, dijeron que un problema que con este proyecto, y nos da la razón, fue que los plazos habían sido muy ajustados y que a veces había problemas para encontrar información, porque el tema de la moda no está tan documentado como otros. Y bueno, les preguntamos qué querían hacer en el futuro y nos dijeron que uno de los temas que más les atraía era precisamente la naturaleza y el reciclaje. Y estamos hablando de una escuela de idiomas, que yo teóricamente pensaba que me iban a dar otra respuesta, pero no, en la escuela de idiomas dijeron que un tema que les había interesado mucho era la sostenibilidad. Y bueno, esto sí que es un poco de introducción para que os des cuenta de cómo está colocado el proyecto. Y sin más, ya le doy paso a resolverlo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Perfecto el proyecto y Rosa Gloria ya nos irá explicando a medida que vayamos hablando del proyecto. Si os parece, Rosa Gloria, lanzo la primera pregunta y cuando sea tu turno, si quieres proyectar tu diapositiva, lo hacemos ahora o en cualquier momento cuando tú quieras nos lo dices. ¿Te parece? Me parece bien. En cualquier momento que esté hablando, si os parece, la ponéis porque creo que está un poco relacionado con todas vuestras preguntas. Fue mi idea, ¿no? Muy bien, pues lanzo la primera pregunta y la primera a responder va a ser Andrea. Llevaremos un orden y os iré llamando. Y ahí va la primera pregunta. A menudo, ¿no?, la sostenibilidad se reduce a gestos como reciclar, ¿no? Desde vuestra experiencia, ¿qué metodología pedagógica consideráis más poderosa para fomentar una mentalidad verdaderamente sostenible y crítica en el alumnado? Es una pregunta difícil, pero siempre pensadla en función de vuestro alumnado y del trabajo que habéis hecho con ellos. Y atado a esto, y también con lo que dijo Carmen, a veces, por ejemplo, con el caso de las EOIs, que los grupos con los cuales se trabajan son de etapas educativas diferentes, ¿esto cómo se congenia? ¿Vale? Pues entonces lanzo la pregunta primero a Andrea y después a Julián y por último Rosa Gloria. Andrea, cuando quieras. A ver, después del nivel que estoy viendo, me estoy quedando. Y a ver, he estado trabajando con Elena Peci, pero también con Ana María Esganca muchísimo. Muchos de los proyectos los he hecho con ella. Entonces, enganchando lo de los alumnos que había comentado la compañera anteriormente, de que en el futuro querían hacer, sobre todo, una especie de moda, he entendido un poco que querían hacer algo de moda. Entonces, claro, lo del reciclaje está bien, pero ahora sería la economía, lo que entendemos por economía circular, que es lo que nosotros hemos trabajado muchas veces. Entonces, no solo es reciclar a nivel del contenedor amarillo, verde, qué es lo que hay que echar en cada uno, sino la doble vida o más de 2 vidas lo que se puede hacer. Entonces, muchas veces esto cala más a nivel del alumnado porque es traerte unas camisetas que ya no usas, las vamos a teñir, les vamos a poner unos logos nuevos, les vamos a dar, y además tenéis la obligación de llevarlas varias veces lo que va de curso para que os veamos que ha sido un trabajo útil lo que se ha estado haciendo. También hemos trabajado mucho en proyectos sociales, porque cuando haces cosas a nivel de aula, la metodología de la sostenibilidad, tú puedes explicar muchas cosas, ellos pueden hacer muchos murales, todo queda muy bien, pero si nos los llevamos al terreno en sí, nosotros tenemos unas playas estupendas en Valencia, entonces, pues es el compromiso de saber qué vamos a hacer para dejarlas mejor de lo que estaban antes. También hemos tenido una problemática, aquí hay años que o nos inundamos o no tenemos agua. Entonces, la conciencia del agua es importantísima en Valencia. Nosotros que tenemos esas acequias y ese regadío y esa exportación de hortalizas y frutas. Entonces, llevarlos a la zona de la huerta, que vean los diferentes sistemas de regadío que hay, cómo están las acequias de sucias. Entonces, lo que hicimos hace 2 años o el año pasado con Ana María, hace 2 años hicimos un proyecto que era Sin agua qué, para concienciarlos. Y entonces el plástico tenía que desaparecer de sus hábitos normales. O sea, todos tenían que traer un tipo de
el agua en un recipiente que no fuese de plástico. O sea, era la posibilidad y sabíamos que en el centro tenían que entrar así, o si traían el almuerzo, el tupper también había desaparecido. Entonces, lo que estamos buscando es algo que cale en la familia, que es la que le va a preparar el almuerzo, que siguen haciéndolo, ¿vale? O que es el que va a dejar, acuérdate que te tienes que llevar el agua, las familias están involucradas y luego nos los llevamos nuestro centro está muy cerca de un mercado, que es un mercado que los productos son de cercanía, son de la huerta de Valencia, y entonces tienen que hacer un listado de alimentos que son de la huerta, expresamente de la huerta de Valencia, con un precio, y luego en casa lo tienen que poner en práctica, el menú, y tienen que hacer una especie de fotos o de vídeos donde las familias están interviniendo, que es una forma también de que la familia intervenga en este aspecto. Al final, pues si quieres que haces 9 cosas, se van a quedar 2 y son las que van a perdurar, pero ya que se consigue, no son grandes aspiraciones de mucho, pero sí que cada año intento volver a hacer otro de sostenibilidad, que es la base de la ensalada, aquí en vez de la lechuga y el tomate, la sostenibilidad. Y siempre volviendo al mercado, siempre, pero variando para que no sea igual, pero siempre utilizando unas cosas que sí que son fijas. Y sobre todo el social, el proyecto social. Trabajamos en proyectos y sobre todo sociales, porque consideramos que estamos en una sociedad que hay que involucrar desde pequeños para esto. La parte teórica en el aula está muy bien y en los dibujos está muy bien, pero lo otro fundamental. No sé si me he dejado algo, pero... Me parece fantástica, una respuesta muy completa. Después ya recapitularemos un poco. Paso la palabra a Julián. Muy buenas tardes. Pues sobre todo a nivel metodológico, vamos a decir, consideraremos una pedagogía más centrada en el alumno, que es lo que están comentando nuestros compañeros. Y evidentemente, pues todas esas prácticas que decíamos de reciclar, de hacer, están muy bien y creo que se tienen que seguir haciendo porque si no se pierden y parece que no, pero los alumnos dejan de hacerlas, Pero yo aquí he destacado como 3 metodologías que nosotros hemos realizado en algunos proyectos, ya sean proyectos de twinning o proyectos de aula, como es el aprendizaje basado en proyectos, donde los alumnos tienen que crear un producto final, o la resolución de problemas, que muchos lo comentabais vosotros, pues tener un problema real sobre la sostenibilidad o pues, alguna práctica que se hacía, que era enseñar, como decían, el cubo de la basura y ver cuántos plásticos y como decía nuestra compañera, intentar pensar sobre ellos y solucionar ese problema, o el Design for Change, que podríamos hacer, que es, pues, oye, que ellos primero sientan lo que está sucediendo a nivel de nuestro mundo o de nuestro lugar donde está nuestro centro, pues que imaginen una posible solución, que la testeen y después la comparten con toda la comunidad educativa. Más que nada, pues me basa un poco en esas metodologías que igual a ellos les pueden llevar a ser más partícipes de la sostenibilidad en su día a día y también fomentar pues ese pensamiento crítico. El inconveniente de estas metodologías, pues que lleva, vamos a decir, una base de pensamiento crítico y sobre todo de trabajo de los alumnos que primero hay que fomentar y crear. Y eso es lo más complicado que tenemos nosotros en el aula. Crear ese hábito de trabajo y de pensamiento crítico que luego con estas diferentes metodologías pues puedan hacer proyectos en la ESO como ha dicho Andrea o como han comentado de la Escuela de Idiomas. Muy interesante también, Julián. Y ese crear un hábito, que ya lo ha dicho también Andrea, tú lo continúas diciendo, es un tema muy interesante. Rosa Gloria, adelante. Vale, pues buenas tardes a todos. Como bien indicaba Carmen, habló un poquito de nuestro proyecto, estaba centrado en la moda. Y nuestro contexto además es el de las escuelas de idiomas. Así que tenemos alumnado adulto, tenemos alumnado joven, que era parte de la segunda pregunta, ¿no? Realmente la herramienta más poderosa que empleamos es la reflexión, ¿no? Una reflexión que conduzca a una acción. Lo que intentamos, que ya se ha dicho anteriormente, es fomentar este espíritu crítico que se convierta un poquito en el motor de la transformación, de la concienciación. Y efectivamente, no solo reciclar, que es importante seguir haciéndolo, sino también hablamos de reducir
de reutilizar también, de rechazar, de no comprar todo aquello que no necesitemos un armario entero, y quizá de una cosa que se hacía antes, pero ahora que somos más ricos, esto de reparar y reutilizar ropas, ¿no? Es algo que un poquito a veces no se hace, ¿no? Y la excusa que teníamos siempre es el tiempo, porque si os pongo en el contexto de las escuelas de idiomas, nuestro problema a la hora de llevar a cabo estos proyectos, que decíamos que a lo mejor hay menos proyectos que en otras en otros niveles educativos, pues es un poco esto, que nuestro alumnado viene con prisa, se va con prisa, poder engancharlo para que participe es lo importante y es lo difícil, es el reto, ¿no? Entonces, un poquito mi metodología o mi idea con un grupo concreto que tenía yo, porque teníamos varios grupos de distintos niveles, ¿verdad, Carmen? Que esto también era una cosa bonita, y interactuaban con otros grupos de distintos niveles educativos y distintos niveles de lengua en otros países. Pues lo importante para mí, el reto era, de ahí la diapositiva que veis antes, era integrar esto que hacíamos en nuestro currículo, para que ellos viesen un poco ese objetivo, ¿no? Estoy aprendiendo lengua, pero estoy aprendiendo mucho más, y todos estos retos tan importantes de los que hablaba Carmen antes y que eran muy completos, ¿no? Y también un poquito lo que decía Andrea de la economía circular, que sabéis en la diapositiva, en la segunda parte, que hablamos de sostenibilidad, creatividad, pues ahí nos hablaron del proyecto 49 razones, que se trataba un poquito de eso, ¿no? De reutilizar y que el producto tuviese también otra nueva vida. Y la segunda parte de tu pregunta, de la dificultad de los alumnos, pues si os hablo del caso concreto de mi grupo, era un grupo que, además de la dificultad de ser escuela de idiomas, era un grupo semipresencial de nivel C2. Es decir, que tenían que trabajar en casa, tenías que hacer que trabajas en casa, y entonces el tiempo en el aula es precioso y lo tienes que ajustar al máximo. Pero yo sabía que si no traía el proyecto al aula, no iban a hacer mucho en su casa, porque les costaba, la verdad. Y era un poco, la metodología era un poco diferente el grupo, ¿no? Porque tenía desde chicos de segundo de bachillerato, que son los que están ahí en el C2, hasta profesores y un grueso de pues, alumnado entre los 20 y tantos, 30 y tantos años, opositores ocupadísimos, y con este material teníamos que trabajar. Quizá los adultos tenían unas posiciones de partida más firmes, más seguros en sí mismos, y los jóvenes pues un poco se dejaban llevar más, pero el debate intergeneracional pues fue muy interesante también ahí. Y entonces creo que es enriquecedor, la verdad. Muy bien, muchas gracias. Y la última pregunta la puse precisamente porque en EOI siempre se da el caso que tenemos que trabajar con otros niveles educativos, y esto es un hecho, ¿no? Es un hecho. Pero habéis dicho muchas ideas muy interesantes. Solo para lo que más me quedo con crear, que es necesario crear ese hábito, integrar en el currículum, traer el proyecto al aula, hacer alumnos más activos, más críticos, más reflexivos, y sobre todo esa doble vida. Me ha encantado también, ¿no? Que todos habéis hablado de eso, ¿no? De una manera o de otra. Muchas gracias. Abel, para la segunda, para ti. Sí, además, ¿en qué entornos, no? En los tres entornos, ¿no? En secundaria, en bachillerato, en primaria y en las escuelas oficiales de idiomas, ¿no? Exacto. Bueno, eTwinning aporta internacionalización a los centros. Desde esta pregunta tiene su historia, ¿no? En el contexto de la sostenibilidad, ¿de qué manera creéis que la perspectiva internacional que aporta eTwinning enriquece la comprensión del alumnado en problemas globales que vemos todos los días, y en problemas locales? ¿Podéis comentar alguna anécdota? Y si os parece bien, pues ahora interviene Julián, luego Rosa y luego Ana. Lo primero que, claro, cuando vas a hacer un proyecto de Twinning, lo primero que hacemos suele ser presentarse y hablar de lo local. Y muchas veces pensamos que nuestros alumnos conocen lo local, pero no es así. No conocen los problemas que tienen alrededor, más allá del colegio. Nosotros, vamos a decir, tenemos la suerte de vivir en una zona rural y de dar un paso y conocer y estar con lo local. Entonces, vamos a decir que es importante que los alumnos se enfoquen, o ese pensamiento de Twinning, esa internacionalización que le da,
primero desde lo local, conocer qué sucede en nuestra aula alrededor, pues en este caso del tema de la sostenibilidad, qué sucede en nuestra comunidad educativa, en nuestro lugar donde estamos, para después un poco unirlo un poco con lo que le sucede a la otra persona o a los otros centros que están participando contigo. Y ver esa unión para ya ver qué problemas hay más globales. Entonces eso iría a ver esos nexos y esas diferencias que hacen que los alumnos empaticen, primero conociendo lo suyo y después conociendo lo del resto para empatizar y ver que tenemos puntos de unión y puntos de diferenciación, pero que eso nos hace que pues crecer y aprender más los unos de los otros. Y en este tema de la sostenibilidad, pues no es lo mismo, como decíamos, un sitio como puede ser La Coruña, como puede ser Valencia, como puede ser Aguilar de Campo. Entonces, me da igual con quién te colabores a manera internacional, pero primero hay que conocer lo nuestro para darle valor y seguidamente pues para aprender y empatizar de los otros. Una anécdota que puede ser un contrapunto de esto de ciudades y zonas rurales, pues fue el año pasado cuando hicimos un proyecto con alumnos de Fiumicino, de una población al lado de Roma, y cuando vinieron ellos aquí hicimos la Semana de la Sostenibilidad. Y una de ellas era ir aquí a un pinar autóctono que tiene pues muchos años de vida. Y era curioso que íbamos haciendo una ruta por ese pinar y ahí se veía pues qué ciudad era más sostenible desde el punto de vista de la movilidad. Porque era curioso, pero claro, los alumnos, vamos a decir, españoles decían, ¿pero qué les pasa a estos chicos italianos? ¿Por qué se quedan tan atrás? ¿Por qué no suben como subimos nosotros? Claro, y ahí ya en ese vivenciar lo local para ver luego lo global, pues claro, ellos se daban cuenta que tienen mucha suerte de estar en un sitio donde pueden ir andando al colegio, de donde pueden coger las bicis, de donde pueden irse a hacer una ruta con sus familias tranquilamente al monte, a la montaña. Y claro, y luego veían la diferencia grande respecto a unas personas que eran de una población industrial al lado de un aeropuerto de los más grandes de Europa, con otro entorno totalmente diferente, mucho menos sostenible. Y claro, ahí se veía en el mismo cuerpo. Y entonces esa era una anécdota curiosa y les sucedía era así, tanto a los alumnos como a los maestros. Claro, es a estar acostumbrado a una cosa o a otro, pero en este caso, pues la sostenibilidad también contaba. Y eso es por mi parte. Sí. Iba yo ahora, ¿no? Vale, pues sí, totalmente de acuerdo con lo que estaba diciendo Julián. Un poco dentro de ese mismo espíritu, pues enriquece muchísimo observar cómo los centros diferentes enfocan los problemas globales y los presentan de distinta manera, pero nos hacen reflexionar sobre lo nuestro. Y aunque haya distintas perspectivas, pues efectivamente, el trabajo colaborativo enriquece muchísimo. En nuestro caso, que hablábamos de la moda, claro, Coruña es el lugar de nacimiento de Inditex. Tenemos aquí al lado, en un pequeño localidad que se llama Arteixo, y pues llama mucho la atención pues, en lugares distantes como Turquía, por ejemplo, que igual no se desconocía. Y los alumnos, quizá una de las colaboraciones mejores fue el trabajo que hicieron de investigación sobre Inditex, que colaboraron en un Canva conjunto, tanto los italianos como los turcos como los españoles hicieron un trabajo muy a fondo. Claro, los de aquí sabían algo, pero no sabían mucho más que a lo mejor ir a la tienda de Zara a comprar el fin de semana, ¿no? Y a lo mejor los italianos pues investigaban y sacaban unos datos muy interesantes que después aquí, hombre, los cotejaban y los compartían. ¿Sí? Y entonces esto me pareció quizá una de las tareas más interactivas y más colaborativas que hubo y que ayudó a ese conocimiento global y local igualmente. Y Andrea, ahora. Ay, perdón, es que te había entendido que era Ana la que iba a hablar. No, Andrea, es que es un fallo mío, perdón, Andrea, es un fallo mío. Estaba yo ahí encantada con la conversación. Andrea, es Andrea. Pues a ver, voy a intentar rebobinar porque se me había ido el santo al cielo. La pregunta es, perdona, Andrea,
La pregunta era desde el plano de la internacionalización, Sí, sí. la, la comprensión de las ideas locales y globales, ¿no? Una comparativa o una ayuda. Nosotros hemos tenido proyectos con distintos países y con distintas culturas. En Francia había alumnos islámicos y vinieron, nosotros hemos hecho intercambios y relaciones, hemos tenido también bastantes proyectos con Italia. Entonces son costumbres, culturas diferentes y cuando se juntan y trabajan hay un enriquecimiento entre ambos que de otra forma también resulta muy complicado, pero lo ves desde la distancia, hablas de determinadas cosas de la distancia y cuando de verdad te metes dentro es cuando comprendes o ves o amplías tus conocimientos. Eso nos pasó una anécdota con Verona, nos hicieron un intercambio, entonces nunca nos habíamos dado cuenta que Valencia tenía pocas fuentes. Nos dimos cuenta por ellos, porque íbamos por distintos sitios y iban diciendo, ¿dónde se puede beber agua aquí? Y siempre, pues no sé, pues no sé. Y al final terminamos haciendo un proyecto al año siguiente al Ayuntamiento de Valencia y de hecho tenemos muchas fuentes. O nos pasó en el río Turia, en el cauce antiguo, que está ahora es una especie de bosque y tal, y todos preguntaban, ¿y qué clase de animales hay aquí? Pues pájaros, no sé, pájaros. Hicimos otro, entonces pedimos ardillas y tal, y al final conseguimos ardillas, o sea, que cosas que a nosotros nunca nos había llamado la atención, o pues cuando viene gente y se da cuenta, tenéis cosas preciosas, pero os falta esto, y podría ser mucho mejor, o tenéis esto y tal. Entonces, yo creo que sí que se enriquece, que Twinning sirve para darse cuenta de que el mínimo gesto que haces en un trabajo se va a valorar. Eso dentro de la propia inclusión del aula es enriquecedor para todo tipo de alumnos. Y eso es lo que habría que poner, o sea, creo que no se le está dando la importancia desde mi ignorancia. Creo que no se le está dando la importancia a determinados puntos de Twinning o que no se conoce muy bien todavía las ventajas que tiene dentro de un aula y combinado con otros centros, el trabajo de los alumnos que por circunstancias no van a llegar al mismo nivel que en el aula, pero ahí ven que cualquier cosita, hasta una coma, es apreciada. Entonces creo que para mí y por mis alumnos que tenemos, que nosotros somos un centro multicultural en una zona de mucha inmigración, no solo ya de iglesias y otra cosa, sino la propia inmigración, es muy importante puntualizar eso en eTwinning, porque sería muy enriquecedor divulgarlo de esa forma para dentro de la sostenibilidad, de los valores, pero hay una parte humana muy fuerte que hace lazos muy importantes. Qué razón tienes, Andrea. Perdona por el fallo. Andrea, No, qué es que razón yo tienes. me voy. La colaboración. Y mira, ahora que viene esto, pues a los asistentes, si quieren dejar alguna pregunta para el final a los ponentes, se la formulamos igual cuando la ponen o igual más tarde, ¿no? Y mira, yo le voy a formular una pregunta a Julián. Julián, tú que eres embajador Scient perdón, en inglés, y eTwinning, que sabemos que son redes hermanas, ¿tú ves eh, alguna diferencia entre las dos redes a la hora de hacer proyectos? Imagino la respuesta ya, pero Hombre, sí, la principal diferencia es, o para mí, que Scientix es más un repositorio de contenidos y de formación, donde hay un montón de proyectos que se llevan a cabo relacionados con las STEM y, bueno, y con muchas cosas más, ahora nombraré algunos. Y Twinning, al fin y al cabo, es la plataforma que nos ayuda. También tienes momentos de formación y puedes hacer actividades formativas, pero sobre todo es la plataforma o el espacio seguro donde puedes llevar esos proyectos que te has formado o que has visto. Por ejemplo, ejemplos aquí de proyectos de Scientix para la gente que no conozca, pues hay unos que hace poco han salido que eran los Nature Based Solutions, pues las soluciones basadas en la naturaleza, y tú ahí cogías unos escenarios que habían creado diferentes docentes de Europa, los cogías y te los podías llevar al aula y realizarlos con tu alumnado o buscar si te gusta y coincide con otros centros, si te gusta tanto que dices, pues voy a hacerle un proyecto tuning, pues lo puedes realizar. O por ejemplo, yo tengo entendido
nosotros no hemos colaborado a nivel, vamos a decir, de Twinning, pero también las Blue Schools, las escuelas que intentan facilitar y vamos a decir promocionar un poco el tema del agua en el aula, ya sea en océanos o en mares, también en ríos. Nosotros hacemos un proyecto que se llama Plastic Pirates, que los alumnos pues intentan conocer los microplásticos que hay en su propio río e investigar sobre ello. También pues todo el tema ahora que ha salido de la competencia verde o del marco de la competencia verde. Entonces pues ahí están. Y así podría decir de Scientix que hay muchos proyectos, muchas formaciones de MOOCs, de cursos, que lo que te ayudan es a tener esa formación y esos contenidos que hacen otros compañeros de Europa o de España mismo, y después de ahí obtener esos pequeños proyectos o esas ideas, esa formación, para luego tú lanzarte a hacer un proyecto Twinning. Y la verdad que a mí es lo que me aporta un poco Scientix, pues esa formación y sobre todo pues la red de embajadores, que igual que la red de embajadores de Twinning, pues diferencias un poco las temáticas, pero te ayudan y te dan muchas ideas para poder trabajar la sostenibilidad en el aula. Fenomenal. Muchas gracias, Julián. De nada. Sí. Efectivamente, todas las ideas. Bueno, Griselda, Sí, formula no, una nos han pregunta. dado muchas ideas y solo antes de lanzar la tercera pregunta, solo decir que los tres habéis tocado este tema de ir de lo local a lo global, lo importante que es eso para entender, para comprender, para simpatizar con los otros, para darse cuenta, mejorar y sobre todo el tema que Andrea ha mencionado, lo importante de la calidad humana detrás de estos proyectos, que es algo que realmente es súper importante. Entonces lanzo la tercera pregunta, que es la siguiente. Para guiar a vuestro alumnado en este camino, también habéis tenido que formaros y evolucionar, ¿verdad? ¿Cuál ha sido vuestro mayor desafío personal como docente al embarcaros en proyectos y especialmente en proyectos de sostenibilidad, ¿vale? Y por el contrario, ¿cuál ha sido la fuente de motivación más importante o ese momento de luz que dijisteis que os confirmó esto, vamos por el buen camino? ¿Sí? Esta pregunta va para Rosa Gloria, después Andrea y finalmente Julián. Rosa Gloria. Vale, pues ¿cuál fue el momento, el desafío? La verdad es que fue fácil, porque teniendo a Carmen ahí, ¿no? Pues entonces el primer paso es decidirse, voy a participar en esto. Y si pienso en compañeros que puedan escucharnos o que estén ahí de escuelas de idiomas, el reto es dar el paso adelante y decir cómo me voy a organizar mi tiempo y cómo voy a incluir esto, porque veo que realmente tiene unos objetivos que van a beneficiar a mis alumnos. Y además en la Escuela de Idiomas tenemos a mucha gente adulta y estos proyectos tienen muchos temas transversales que tratamos y que debatimos y que, pues, que hay que desarrollarlos y que están ahí y que entonces tienen una gran mejoría. Pues yo creo que realmente, un poquito por no repetirme, es lo que decía antes, intentar integrar todas estas cosas dentro de una clase de idiomas y ver que los objetivos son claros y que van a ayudar al alumno a mejorar en muchísimos aspectos, ¿no? Porque, de cierto modo, sobre todo en mi caso, que eran alumnos de nivel avanzado, no solo decir las cosas, sino qué queremos decir y qué conocimiento tenemos de las cosas y qué ideas tenemos y cómo reflexionamos y somos capaces de transmitirlo. Y lo transmitimos pues a través del intercambio también y ahí vamos desarrollando un poquito nuestras ideas. Y, y esto que os decía, ¿no? Que a veces el alumnado es muy cicatero con el tiempo, todo lo medimos en base del tiempo, pero el momento luz es cuando ves que haces un pequeño proyecto, aunque sea algo pequeñito, como muy bien decía Andrea, y cómo luce y cómo realmente ves los resultados y cómo los comparas con lo de tus compañeros y dices, sí, vamos por el buen camino, estamos haciendo este pequeño trabajo que hemos hecho, veis cómo nos ha lucido. El e-twinning te da un poquito esos resultados tangibles, porque al final los presentamos en la plataforma, tenemos presentaciones o grabamos podcast o hacemos este tipo de cosas que luce mucho más que a veces en la Escuela de Idiomas pues estamos trabajando hacia una certificación que se va a conseguir o no se va a conseguir
Y a veces la gente, pues el alumnado pierde este objetivo del aprendizaje y del aprendizaje muy amplio, no solo del idioma. Y entonces quizás es el momento luz que le dije que sí a Carmen el primer año y al siguiente año dije, tenemos que continuar porque hemos aprendido algo y tenemos que seguir desarrollándolo. Y esa sería la idea. Perfecto. Andrea. Sí, a ver, mi reto, o sea, yo empecé por una conversación que había en la biblioteca del centro y estaban hablando de los de las nuevas formas de aprendizaje, de los proyectos y tal, y salió lo de eTwinning y oí a una compañera que dijo, uy, eso es una cosa muy difícil. Y yo dije, pues esa es la que me gusta a mí. Entonces empecé a investigar qué era, y además la plataforma, he de decir que la primera plataforma era estupenda, maravillosa y era muy, muy fácil de llevar, por lo menos desde mi punto de vista. La segunda me costó más. Pero dije, pues es un reto, porque cuando estamos en la enseñanza también da la sensación de que yo por lo menos necesito, lo siento porque a lo mejor mi cerebro no es igual, necesito cambios de vez en cuando porque hasta yo me aburro. Entonces necesito las propias nuevas metodologías. Entiendo muchas veces a los alumnos porque la clase magistral es estupenda y no debería desaparecer, pero debería de ir acompañada. Es como cuando haces el sándwich y solo le pones el pan. Bueno, pues debería de ir acompañada. Entonces empezaba a aburrirme y me dijeron eso y dije, esto es lo mío. Y empecé a investigar sobre tuning y me, me metí en la plataforma, localicé, fui buscando, encontré gente que me ayudó mucho, que me dijo, mira en, gente de aquí de Valencia, mira en acercando aulas, mira en lo tal, mira no sé qué. Y fui contactando, oye, necesitáis colaboración y además al principio todo era en español. Entonces, cuando una vez ya conseguí más o menos saber algo, pues en centros de alrededor de la propia Valencia dije, oye, vosotros queréis colaborar y nosotros en España siempre que hemos hecho proyectos han ido junto a mí otros 3 o 4 centros también españoles y han sido proyectos de Francia, Italia, todos juntos. O sea, éramos muchos y ahí todos mezclados porque creo que aportaba más y a mí me distraía también mucho. Y luego, en cuanto a los alumnos, también era un reto. Los sacaba de que sepáis que si falla uno del grupo, esto ya no funciona, dejáis colgado al resto y no os lo van a perdonar. Entonces, era un reto para mí, era un reto para el alumnado. Y siempre, oye, vamos a subir, hoy subimos a los ordenadores, no sé qué, y llegaban con cierto entusiasmo. Son edades complicadas, yo los cojo a partir de tercero de la ESO. En segundo de bachiller no hago porque es un curso que no puedo dedicar. Pero tercero y cuarto sí es muy cañero hormonalmente y tal, y necesitan ese reto, esa especie de reto. Y bien, ahora ya estoy llegando a una edad que quiero que venga sangre nueva, vaya retomando, vaya teniendo contactos, los contactos que yo tengo, pues los vaya adquiriendo y ya se vayan, además, gente nueva, pues con ideas nuevas también, que siempre dentro de la sostenibilidad y de los valores éticos y morales, porque creo que eso nunca se puede perder, pues que vayan ya uniéndose y yo me voy a ir desuniendo un poco. Pero siempre acompañándolos de la mano, ¿verdad? Está bien. Sí, y además he hecho muy buenas. Y Twinning lo que tiene también es que cuando encuentras gente de otros países, son uniones que, ya digo, siempre mis proyectos han sido Ana me dice muchas veces, Andrea, somos muchos, porque son muchos, pero son personas que me han seguido desde que empecé y conseguí, hemos seguido. Entonces ahora no puedes decirle, tú no entras, es que sería inviable. Entonces es muy bonito en ese aspecto. Muy cierto. Julián. Bueno, pues yo un poco referido a lo de formarse, evolucionar, desafío personal, proyectos de sostenibilidad. Pues para mí el mayor reto ha sido, como habéis dicho, que esos proyectos calen y sean de forma significativa en el aula. Yo cuando intento hacer algo relacionado con la sostenibilidad, me parece muy complicado porque la sostenibilidad está dentro del aula, pero la mayoría está fuera. Y entonces sacar eso, esa sostenibilidad, llevarla a cabo fuera del aula, pues me parece lo más difícil. Y ahí, ¿cómo evolucioné? Vamos a decir, soy de una zona de Soria, de Tierra de Pinares, que cuando el tema de los incendios nos han puesto siempre de modelos sostenibles
Y lo que he intentado yo cuando con los alumnos era pues intentarles enseñar un poco ese modelo de sostenibilidad. Cuando lleguemos a Aguilar de Campo, que ahora iría pues un poco a fuente de motivación, empecé a hacer, cuando conocí el aprendizaje basado en proyectos, un proyecto micológico. En nuestra parte no conocían tanto la micología y en mi tierra, en Navaleno, en Soria, la explotamos muchísimo. Y ahí ya cuando ves que haces un proyecto relacionado con la sostenibilidad y que los alumnos empiezan a amar un poco ese mundo, pues dices, "Ah, mira, vamos por el buen camino". Y ya si lo relacionas un poco con los proyectos de Twinning y cuando lo unimos con los proyectos Erasmus y las movilidades y estás trabajando de forma colaborativa en el aula y dices, estás haciendo un proyecto de sostenibilidad y los alumnos entre inglés, castellano, un poco de italiano, trabajan juntos, dices, esto es un proyecto de Twinning, esto es un proyecto Erasmus, que están trabajando ellos, que es para lo que queremos. Y cuando uno trabaja y trabaja a gusto con la otra persona, seguramente vaya a tener un buen punto de vista de esa persona, vaya a apreciarla mejor. Y entonces, pues ahí empecemos a cultivar esa cultura europea que también va relacionada un poco también con la sostenibilidad y la prioridad de la sostenibilidad. Cultivar la cultura europea. Esto me ha gustado, cultivar esa cultura europea. Me parece fantástico este término. ¿Ah? Pero habéis hablado también de cambios, de retos, de la necesidad de que el profesor también esté siempre a punto para nuevos retos y nuevos cambios. Esto me ha encantado también. ¿Eh? Y la última idea también de que decimos, ¿no?, que los e-twinings nos permiten salir del aula, ¿no? Pero que lo que hagamos dentro también salga del aula, eso es muy interesante y muy bonito. Muchas gracias. Abel. Muy bien, pues esta pregunta tiene una doble vertiente, ¿no? Pero una breve reflexión, por favor, breve. ¿Qué es para vosotros un proyecto, sea el que sea, sostenible? Podéis decir lo que queráis. Y si os parece bien, pues ahora empieza Andrea, luego Rosa y luego Julián. A ver, un proyecto sostenible es complicado, ¿eh? Sí. Hay que pensar. Nosotros ahora estamos trabajando este año con los incendios y la inundación del año pasado, pues imagínate, fuego y agua, los retos ambientales para el siglo XXI. Pues si alguien quiere mirar, echar un vistazo, si le gusta el proyecto, es el que estamos trabajando. Aparte de la concienciación y del pensamiento crítico, claro, queremos unos resultados. Yo lo estoy haciendo a través del cómic. Para mí creo que el arte, porque soy de geografía, historia y arte, y el arte creo que es muy importante. Y hay una cosa también importante en estas edades que están tan acostumbrados a las pantallas, que es la memoria fotográfica. Si tú haces un dibujo y quieres conseguir, tiene que ser algo rápido, muy colorido y con un eslogan o algo que te marque casi que al momento. Entonces, mediante viñetas de cómics estamos trabajando el cambio climático, pero no el cambio climático en sí, sino cómo nos adaptamos. Entonces, nosotros que hemos padecido la Dana y algún incendio este año, pues sostenibilidad, ¿qué sería? Sería qué no debemos hacer cuando nos llega una desgracia y qué debemos reducir para evitar que nos vuelva a pasar esto. Ya es muy complicado la situación, pero sí que no debemos de hacer. Entonces, sostenibilidad sería nunca tires el plástico fuera, el papel de plata no lo dejes en el bosque, lo que va viene, ten cuidado cuando llega un problema de este tipo, lo que tienes que hacer, en fin, es que nosotros lo estamos viviendo tan de cerca, entrar en la sostenibilidad es nuestro día a día y ahora este año que cada 2 por 3 estamos en alertas y el alumnado tiene que ser consciente de la problemática donde hemos llegado, cómo tenemos que adaptar para que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado. Y en el futuro, ¿qué tienen que hacer para evitar? Ya no lo vamos, yo creo que ya no hay retroceso, pero sí frenar. Pues la sostenibilidad sería eso, que cada vez ellos sean más conscientes y utilicen menos cosas de una sola vez. O sea, no sé si me he explicado, pero Perfectamente. Muy bien. Perfectamente. Andrea.
Me tocaba a mí, ¿no? Sí, Rosa, Yo estaba sí. pensando, cuando preguntabais un proyecto sostenible, lo entendí como el proyecto en sí, ¿no? Entonces yo pensé, un proyecto sostenible será aquel que atrape al alumnado, que lo enganche para trabajar en el tiempo. Entonces, como hablábamos, un proyecto que con unos recursos más o menos limitados que tenemos en los centros, ya sean de tiempo o de materiales, pues maximice la consecución de los objetivos, porque la gente está en las pantallas, pero somos súper utilitaristas. Entonces tenemos que ver también el resultado ahí cerca. Entonces que veamos ese intercambio, esa interculturalidad, ese fomento del espíritu crítico. En nuestro caso también ese uso del idioma de manera práctica, ¿no? Pues tenemos estas videoconferencias con los compañeros o escribimos en los chats, etcétera. Y entonces eso nos acerca a las realidades de otros países y es un hilo conductor que podemos usar independientemente del proyecto que tengamos. En nuestro caso sí que tratamos la sostenibilidad en sí dentro del mundo de la moda, pero podría ser cualquier otro proyecto, ¿no? Y entonces en ese punto de vista sería sostenible. Así es un poco mi idea. Y creo que el nuestro, fijaos que empezamos, os dijo Carmen, que este era un proyecto anterior en el que trabajamos y seguimos continuando porque ha tenido mucha sostenibilidad y veíamos que el proyecto tenía muchos ángulos y muchos puntos de vista y teníamos que seguir trabajando en él. Y nuestros socios, que está ahí Ana, pues hemos seguido trabajando muy sosteniblemente, ¿no? Y era eso. Gracias. Así es. Muy bien, Julián. Pues yo me iría un poco más a lo curricular. Es una cosa que yo tengo pendiente, formarme en ello, conocerlo más a fondo, pero creo que vamos a decir, el marco de referencia verde que ha sacado la Comisión Europea, pues nos puede ayudar mucho a lo que es un proyecto de twinning sostenible, a trabajar las competencias que nos vienen ahí y cómo crear alumnos que sean más sostenibles, más verdes y que lo lleven a cabo. Y después esto unirlo, sobre todo, vosotras, Rosa y Andrea, pues lo habéis dicho un poco, cómo relacionar todo ese proyecto con el currículum pues, de las diferentes asignaturas y hacerles ver a los alumnos que el currículum lo que les ayuda a ellos es a crecer como personas. No es simplemente el aprobar y ya está, sino que el aprendizaje no es sacar una nota buena o mala, sino que es intentar mejorar como personas para que todas esas cosas, situaciones que, como decía Andrea, puede ser que no podamos parar, pero sí podamos estar más prevenidos y ser más conscientes de que lo que hago pues también cuenta. Y poco a poco, gota a gota, pues podemos llenar un vaso de agua. Y ese sería un poco, ahí ese pendiente de un proyecto sostenible, Twinning, pues ese marco que nos guía y marco verde que nos puede ayudar a hacer más sostenibles nuestros proyectos. Muchas gracias, Julián. Y bueno, ya está pasando el tiempo, llevamos ahí Sí. no sé cuánto tiempo. Te dejo una pregunta, Sí. Griselda. Nos queda una pregunta y de hecho es una pregunta que ya habéis respondido, pero si queréis añadir alguna cosa, porque la pregunta va y dice, ¿cuáles son las mejores prácticas en sostenibilidad que habéis visto para que un proyecto de Twinning o Scientix transcienda bien en el aula e involucre a familias, municipio, a gente local, ¿no? Nos habéis hablado de Inditex, del problema del agua, ¿no? de cuando mirasteis la movilidad y qué ciudad tenía una mejor manera de moverse más sostenible. Ya nos habéis hablado de esto, pero quizá queréis añadir alguna cosita más. Empezamos por Rosa Gloria, sigue Andrea y finalizamos con Julián. Vale, pues quizá realmente solo indicar un poquito esto de que el trabajo individual después siempre revierte, porque este alumnado va a llegar a su casa, va a comentarlo, va a haber un diálogo que va a continuar y que va a salir del aula, que es un poco lo que hablaba también Julián, y esto seguro que redunda en la ciudadanía, en fomentar el compromiso, bien individual, bien colectivo, bien a través de asociaciones. En nuestro caso, como veis,
pues hicimos unas entrevistas a diseñadoras, en un caso una diseñadora que trabajaba para Inditex de niños, y le enfocamos la entrevista sobre la educación y mucho sobre la sostenibilidad. Hubo muchas preguntas del alumnado sobre la sostenibilidad y ella nos decía como una gran empresa como Inditex eso siempre lo tiene encima y cada año intentan pues, conseguir esos objetivos, claro, porque saben que hay esa conciencia verde. Y por otro lado también lo unimos a la creatividad y al arte y entonces esta otra artista, esta otra creadora que estaba involucrada en un proyecto de arte y sostenibilidad. Y entonces este proyecto 49 razones trabajaron un poco en ese sentido e incluso hicieron una exposición con unas camisas recicladas, bueno, unas camisas que fueron donaciones de estas de contenedores, pues buscaron que tuvieran tejidos naturales, que fueran de algodón y luego hicieron unas creaciones que eran realmente como cuadros y fueron una exposición itinerante por toda Galicia. Y cómo se le buscaba después incluso una vida posterior a todo eso. Y bueno, pues sí, creo que realmente es, todo va en círculo, que es lo que decíamos, ¿no? Finalmente es cerrar el círculo. Muchas gracias. Andrea. Estaba viendo que ha puesto Ana María un enlace de uno de los proyectos que hicimos, lo de la cultura verde. Es que hemos hecho muchísimos. Pues lo de las familias es importante, involucrar a las familias, porque si queremos de verdad sostenibilidad a nivel lo que es actualmente, a ellos les estamos preparando para el futuro, pero las familias son las que tienen muchísimo peso en casa siguiendo también las pautas. Antes hemos hablado que íbamos al mercado, la familia tenía que hacer un menú acorde a lo que los alumnos habían ido apuntando y todo eso. Sería una tendencia, pues, por ejemplo, reducir los desperdicios a la hora de los alimentos, es involucrarlos de tal forma que el alumnado vaya viendo en casa lo que estamos trabajando en el aula. Entonces es como una continuidad. Nosotros en el aula vemos la parte teórica, ellos lo van a hacer en práctica, la práctica en casa. Si esto se va en el tiempo, se va alargando, pues llegarán a tenerlo ya tan en mente como que tengo que desayunar por la mañana, pues se hace de forma automática casi. Para mí es importantísimo si la familia acompaña todo lo que estamos haciendo y luego de hecho los intercambios es que involucramos a la familia, porque si la familia no está de acuerdo, no se podría hacer. O sea, que saben que tienen que tener en casa una semana a otro hijo más, porque es como si fuese un hijo, lo tienen que tratar tal cual, pero con las pautas que le hemos dicho. No pueden venir los almuerzos con el papel de plata, no pueden venir con la botella de agua, o sea, que es un incremento de lo que ya estamos trabajando en el aula a nivel práctico. No sé, ya apuntar algo más. Está muy bien, muchas gracias. Sí, sí, porque estoy recogiendo ideas que también habéis mencionado al principio y cierran muy bien, ¿no? Lo que es la mesa redonda de hoy. Julián. Lo que han dicho Andrea y Rosa, simplemente es pues, proyectos que cambian algo de la comunidad educativa. Y la comunidad educativa pues, son todo familias, el municipio, agentes locales. Entonces, si conseguimos que haya proyectos que no se queden en el aula solo, sino que cambien algo de esa comunidad educativa, con eso yo creo que es más que suficiente y ojalá hiciéramos muchos proyectos de esos en nuestro día a día, que también pues hay momentos, como decía Andrea antes, que toca hacer esos proyectos y otros momentos que toca pues la clase magistral que también viene bien pues aprender a otras funciones, otras destrezas que todas son válidas y todas suman y ayudan pues a intentar un poco que nuestra comunidad educativa, en este caso sería la europea, pues mejore y poco a poco pues estemos, vamos a decir, vivamos mejor. Pues Y muy con bien. ello conllevará pues que estaremos más contentos, más felices. Nos inundaremos menos, ¿o no? Claro, claro. Pero bueno, pero sabemos que eso es bastante complicado. Pero por Cierto. la escuela se empieza todo, si no, no. No. Correcto. Y ahora lo has dicho, Julián, por la escuela se empieza todo y en el aula, lo que trabajamos en el aula, lo importante que es y que eso trascienda a la comunidad, ¿no? Que tenemos local a la comunidad local, global, europea. Es fantástico. Nos habéis dado muchas ideas. Muchas gracias. No sé si, Abel, ¿quieres comentar alguna cosita más?
Pues bueno, he estado mirando a ver si había alguna pregunta y ha quedado todo muy Hemos claro. ido comentando, sí. Y yo solo quiero dar las gracias por porque eso ha sido muy interesante, mesa redonda a Andrea, y disculpa el fallo del nombre, a Julián y a Rosa y a Carmen cuando ha participado en esta mesa redonda que ha sido para mí muy informativa, muy adecuada al tema y gracias por vuestras palabras y también a ti, Griselda, y a Yolanda por la coordinación. Vale, a vosotros. Tenemos una mano profesoras. levantada, chicos. Ah, sí, es verdad. Ah, sí, Ana Gracias por la María, perdón. palabra. Sí, Sí. No, a adelante. propósito de retos no cumplidos, uno de los retos que yo no he dado y que no logro por ahora cumplir, que no me serían suficientes 3 vidas, es participar a todos los proyectos que me gustan y que veo y que a los que me invitan, y sobre todo sobre sostenibilidad. Ese es el tema, de verdad. Sí que me queda pendiente. Sin embargo, ha sido un placer estar con vosotros. Gracias por todas las Igualmente. ideas. Igualmente, Sí. Ana. Gracias, Ana. Pues gracias Yo a todos. quiero dar las gracias también porque era el mío el primero en línea y Abel está disculpado porque yo es que me voy. Sí. Yo otra vez también dar las gracias y sobre todo referido a Ana María, pues a veces menos es más. Y a veces tenemos que plantear y reflexionar lo que estamos haciendo para que también no saturar un poco a los alumnos y demás, pero a veces menos es más. Así que es difícil estar en todos los lados. Cuando ves en Scientix todo lo que hay y todo lo que quieres ir pero a veces pararse un poco y decir, oye, a ver, voy a aprovechar hoy este año esto y ya dentro de 5 años, cuando haya perfilado todo esto bien, pues lo otro. Pero nada, Vale. muchas gracias a Muy todos. cierto, Julián. Vale. Sí, Y yo bueno. igualmente quería daros las gracias a todos por invitarme aquí, porque realmente es Carmen, es la jefa, es la que dirige todo. Yo simplemente he sido una más en el grupo ayudando y ha sido súper enriquecedor y he aprendido muchísimo de todos vosotros. Y aprovecho un minuto para animar a cualquier persona de escuelas de idiomas a que se involucre más, que las escuelas de idiomas también tenemos que participar y aprovecharnos de este e-twinning, que a los alumnos una vez que comienzan les gusta, pero hay que empujarlos un Muy poquito. bien, muy bien. Muchas gracias, Rosa Gloria. Gracias a vosotros. Bueno, pues entonces yo voy a detener la grabación. A ver. Vale.